misericordia, tu poder, que sea guiando mi vida, que sea poniendo las palabras adecuadas para que cada uno de nosotros salgamos bendecidos, que seas tú tomando control de cada mente, quitando todo estorbo, quitando toda indiferencia, quitando todo aquello que a ti no te agrada. En el nombre maravilloso de Jesús, danos fuerza, Señor, que el cansancio desaparezca de nuestros cuerpos, que en este momento seas tú cautivando nuestras vidas. Te lo pedimos en el nombre maravilloso de Jesús y te damos a ti toda gloria y toda honra por los siglos de los siglos. Y el pueblo bendecido dice, pueden tomar asiento, amados hermanos. A través de la historia, nosotros podemos darnos cuenta, tal vez hemos leído, hemos estudiado, inclusive tal vez hemos experimentado lo que es la tragedia de las luchas internas. Creo si algo nosotros podemos identificarnos el uno con el otro, que desde el primer momento que nosotros tenemos noción, hemos sabido lo que es tener luchas internas. Eso es algo que le pasa a todo ser humano, a toda persona que tiene la habilidad de respirar, tiene o se ha enfrentado ante esa necesidad de estas luchas internas. Desde el momento que uno viene a la luz, desde un momento que el bebé quiere por venir a este lado de la vida, porque tiene vida en el vientre de su madre, es una pelea. La vida es una batalla. Y nosotros, a la edad que usted tenga, a la edad que yo tenga, ya hemos batallado. Del momento que el bebé busca el primer grito, es una batalla. Y en la batalla muchas veces nos vemos enfrentados con ciertas ocasiones que necesitamos de una manito, de una ayuda. El bebé recibe esa ayuda a través del doctor, porque cuando el bebé no da sus primeros gritos en los primeros segundos de existencia en este lado de la vida, el doctor le da una palmada para que llore. Y desde entonces hemos aprendido a reconocer que así es la vida. La vida es una serie de diferentes esfuerzos, como acababan de decir Josué 1:9, diferentes esfuerzos que nosotros tenemos que tener conciencia. Pero sabes, en estas luchas internas que quiero enfocarme en esta tarde, no necesariamente involucra, o no me refiero solamente en aquellas personas que tienen o sufren de algún síntoma mental o bipolar. No me refiero solamente o exclusivamente a esos trastornos mentales, sino también abarca a cualquier persona sana, e inclusive a cualquier persona creyente o no creyente. Estas batallas internas, mentales, lo tenemos todos. ¿Cuántos dicen amén? Al menos que tú no seas ser humano. Pero la historia nos revela grandes imperios, comenzando con a través de la historia que nos enseña esos libros, que muchos de esos imperios cayeron gracias o debido a aquellos gobernantes temperamentales. ¿Alguna vez te has topado con alguien temperamental? Si nunca has tenido esa dicha, pues en ciertas ocasiones cuando tus cables se cruzan, mírate en el espejo. Porque en estos grandes imperios, si podemos rescatar lo que ha pasado en ellos, o si podemos remarcar dónde fue su decadencia, o por qué cayeron, o por qué se destruyeron, podemos concluir que fue en base o debido a aquellos gobernantes que realmente perdieron la lucidez y comenzaron a hacer cosas que uno no se explica. Por ejemplo, Roma con sus Césares. Todos los César que Roma ha tenido, grandes emperadores, y no solamente ellos, sus capitanes, hicieron destrozos. Calígula entre ellos, Tito, quemando toda Jerusalén y echando la culpa a los cristianos. Todos grandes o líderes tuvieron lastimosamente esa causa, esos problemas internos en su mente. No solamente Roma, también podemos recordar lo que viene a ser la dinastía Caldea. ¿Te acuerdas de Nabucodonosor, que en cierto momento se jactaba que todo lo que él había logrado en su imperio era gracias a su fuerza, a su talento, y no reconoció, no le dio la gloria a Dios, y Dios tuvo que humillarlo y hacerlo pasar una temporada como de animal?
Y no solamente los caldeos, también está el mismo pueblo de Dios, Israel, personas temperamentales como su primer rey Saúl, y entre ellos los otros reyes que también se comportaron. Y uno se explica realmente qué pasó con todas estas personas, creyentes o no creyentes, escogidos o no escogidos. Es que, te digo algo, en nosotros, en todo ser humano, existe dos naturalezas, si lo podemos describir de esta manera. La humana, la carnal, porque ¿cuántos tienen carne y hueso aquí? Nosotros que tenemos carne y hueso, no los querubines, serafines, ustedes tranquilos, pero que tenemos carne y hueso, lo que nos cansamos. ¿Cuántos están cansados? Ah, gloria, muchos honestos hay en este lugar. Tenemos la naturaleza, lo que viene a ser humana, carnal, que está lastimosamente viciada, contaminada con lo que es la naturaleza pecaminosa, y que batalla constantemente contra la otra naturaleza, que es una naturaleza divina que viene de parte de Dios. Por ende, todo creyente, ¿cuántos creyentes estamos en este lugar? Todo creyente contamos con esas dos naturalezas. Una naturaleza duánea, donde está la naturaleza carnal como la espiritual. Y en todo eso, para el creyente nos es imperativo. Es una obligación, es algo necesario que nosotros nos sujetemos a la naturaleza espiritual, para poder dejar siempre cautiva a la necesidad que el pecado impone en la carne. Aunque haya momentos de debilidad, aunque haya momentos de confusión, aunque los corazones y los sentimientos nuestros nos quieran traicionar, cuando nosotros nos sentimos medio confundidos, medio desorbitados, nosotros tenemos que entender algo, que nosotros no podemos movernos por emociones, sino por el Espíritu, por lo que Dios nos ha establecido. Aunque tengamos que llorar amargamente, tenemos que refugiarnos siempre en la gracia redentora que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y su pueblo dice, aleluya. No debemos confiar en nuestras emociones, mas sumergirnos siempre en la palabra maravillosa de Dios, sujetar toda duda, sujetar todo cambio de voluntad, todo tipo de aquello que se opone a lo que realmente la verdad de la palabra nos da. Hay momentos en la vida que nos hemos enfrentado contra esa necesidad de pelearnos inclusive contra nosotros mismos. ¿Alguna vez te has cacheteado a ti mismo? Nunca. Este viernes yo me cacheteé como no tienes idea. Más de 7 veces me cacheteé, y fuerte. Y antes que tú me juzgues, ¿qué le pasa al hermano? ¿Se volvió bipolar? ¿Se volvió medio raro, medio loco? No, es que tenía una necesidad tan grande que si no me cacheteaba, que me terminaba teniendo un accidente automovilístico. Porque regresamos de la graduación de Megan, y en la noche previa no había dormido tal vez nada. No era como estos muchachos. Ellos no durmieron por la emoción que iban a por fin graduarse de la Marina. Yo no dormí porque mi nena estaba en el hospital de nuevo y solamente me tocó regresarme a la casa, cambiarme y salirme con mis otras hijas. Y de regreso era lo bueno. El sol, plan de 4 o 5 de la tarde, el tráfico. Mis hijas quedaron muertas, cautivas por el sueño que está invadiendo tu mente y tu cuerpo también, iglesia. Y comenzó a cautivar la mía. Dije, no puedo quedarme dormido, porque si algo me pasa, me voy con Dios, estoy seguro de eso. Pero mis hijas también, y pues yo tengo cierta edad y ella mucho menos que yo. Todavía tiene muchas cosas por hacer estas muchachas. Y comenzó lo bueno, a cachetearme, se dijo. Despiértate, despierta. Dios sabe que me cacheteé. Y más de una exageradamente fuerte, pero así me despertaba. Comenzaba a hablarme a mí mismo y nada. Comencé a llamar a personas y gracias a Dios mi amada esposa me contestó. Ahí estuvimos en el teléfono por rato hasta que ella tuvo que dejarme para atender a la pequeña. Y dije, ¿y ahora quién molesto? Nadie más me contestó. Le dije, Dios mío, ni modo, Padre, a seguir cacheteándome. Así que las cacheteadas ayudan algunas veces. Te invito a que te cachetees si te quieres quedar dormido. Mejor tú solito antes que yo te ayude. Pero en todo esto, estimados hermanos,
tenemos que reconocer algo, que este libro de los Romanos, lo que hemos tenido la dicha de estudiar, de leer Romanos, nosotros sabemos que en todos estos hermosos capítulos de Romanos tiene un tema principal que viene a ser la justificación por la fe en Cristo Jesús. Romanos, todos estos 16 capítulos nos enseña eso, la justificación por la fe en Cristo Jesús. Ese es su tema central de Romanos. Y también nos enseña a través de Pablo que en sus primeros capítulos, el capítulo 1 hasta el capítulo 3, versículo 20, nos enseña de lo que es la condenación del hombre, cómo el hombre por sí solo está realmente condenado a morir en el infierno. Más claro no puedo ser. Tras los capítulos 3 del versículo 21 al 5 narra o nos explica acerca de la justificación. Y en este capítulo 7, que en sí es un grupo de los capítulos 6 hasta el 8, el Señor nos habla acerca del proceso de la santificación. Y en ese proceso de la santificación es que el Señor puso en mi corazón compartirte este mensaje, porque en ese proceso el Señor nos da a entender los problemas internos que el cristiano está pasando, que el ser humano vive. Inclusive Pablo nos los quiere ilustrar de esta manera, respetando su forma retórica de explicar lo que batalla en tu mente y en mi mente. Porque lo que hemos leído estos versículos, ¿cuántos pueden ser honestos conmigo y dicen, cuando yo leo ese pasaje de Romanos 7, me confundo? Que quiero hacer lo que no hago, pero termino haciendo lo que no quiero. Por lo tanto, no es yo el que lo hace, sino es el pecado que está en mí. Entonces no es la culpa mía, es la culpa del pecado. Y después, en ese trabalengua de frases, ¿cuántos dicen amén a ello? Uno dice, entonces, ¿quién peca? Pues ni modo, no es mi culpa. O sea, me tapo el ojo, me tapo el otro y nada que ver con esto, no entiendo. Y muchos aquellos que caen en ese dilema es porque muchas veces en nuestra mente existe esa confusión. Muchas veces pasamos por estos estragos, pero en este hermoso contexto histórico de Romanos, Pablo está refiriéndose al papel de la ley que introduce o que nos da a luz lo que es el pecado. Habla acerca de este papel importante que es la ley. No está contestando las preguntas que el hombre moderno como usted y yo tenemos o creemos que hace al respecto de la experiencia de la salvación. Su enfoque no es eso. Quizás se puede decir que hay tres enfoques generales que se puede aplicar a este pasaje que Pablo está describiendo. Uno, tal vez la experiencia del inconverso, pero desde la perspectiva del creyente. Otro, la experiencia del creyente en su lucha contra el pecado mientras tiene vida física. O tercero, tal vez la experiencia del creyente en su etapa de la vida que puede ser superada con la ayuda del Espíritu Santo. Cualquiera de estas tres interpretaciones pueden ser válidas a este pasaje de Romanos 7. Porque en todo esto, hermanos, hay algo necesario que nosotros tenemos que entender. Aunque no lo podemos cumplir a cabalidad, pero ¿sabes? Un punto importante que nosotros tenemos que saber es que el creyente ya no debe pecar por dos razones. ¿Cuántos sabemos que ya no debemos de pecar? ¿Y cuántos pecamos? Pero te voy a explicar por qué no debemos. Pero escucha, no quiero que te cierres, por favor, allí. El creyente ya no debe de pecar por dos razones. Uno, la primera es que estamos ya muertos al dominio del pecado. ¿Cuántos dicen amén? Esos pocos amenes es porque no hemos entendido algo que espero en esta tarde podamos entender. Estamos muertos al dominio del pecado.
La ley que se refiere en estos versículos no es en sí para el creyente. El peso de la ley no es para el creyente, sino para el incrédulo. Dios ha dejado, escucha bien porque no quiero que malinterpretes lo que te voy a decir. El peso de la ley en sí no es para el creyente, sino para el incrédulo. Dios ha dejado la ley. Aún en nuestros tiempos todavía la ley es vigente, pero para condenación. Durante la tribulación o el milenio, también la ley va a ser puesta en rigor para aquellas personas, para aquellos hombres que van a ser juzgados por ella. Inclusive los santos del Antiguo Testamento, las personas del Antiguo Testamento van a ser juzgados a través de la ley. Pero la ley fue dejada para condenación. El hombre sin Cristo está sujeto a maldición. Pero en Cristo estamos muertos a la ley. Tienes su Biblia, abre por favor y no cierras tu Biblia en el capítulo 7 de Romanos. Vamos a ver lo que dice el versículo 4. Así que también vosotros, hermanos míos, habéis muerto. ¿Qué dice allí? ¿Qué dice allí? Dilo fuerte para que despiertes a tu hermano que está a la par. Así que vosotros, hermanos míos, hablando a la iglesia, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. La Biblia lo dice, no yo. Habéis sido muerto a la ley. Es como si nosotros, y la Biblia lo explica, tuviéramos dos maridos. Al principio, metafóricamente hablando, no malinterpreta porque es raro que un hombre diga eso, por favor. Al principio estábamos casados con la ley para condenación, pero en Cristo ya estamos casados para la redención en la gracia que es en Él. Los primeros versículos, acompáñame para que no me mire raro y diga, ¿qué le pasó a este hermano que tiene dos maridos? No. Dios mismo, a través de Pablo, le da esta revelación de una analogía con el matrimonio. Mira lo que dice los primeros versículos del capítulo 7. ¿Acaso ignoráis, hermanos? ¿A quién está hablando? A la iglesia. Hermanos, y hay paréntesis, respetemos por favor estas normas gramaticales. Pues hablo con los que conocen la ley, que la ley se enseñorea del hombre entre tanto que éste vive. Ponga atención, entre tanto que éste vive. Porque la mujer, y mira la analogía que pone, porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido mientras éste vive. Pero si el marido muere, ella queda libre de la ley y del marido. Hermanas, no tomen ideas a la ligera, por favor, tranquilas. Para ser libre de este, ya Dios me dio la solución. Hay que darle vuelta al muchacho. No está dando aquí Pablo consejería matrimonial. Ese no es el enfoque de él. Está haciendo una comparación de algo mayor aún. Así que, escuchen, si en vida del marido se uniere a otro varón, será llamada adúltera. Pero si su marido muriere, es libre de esa ley. De tal manera que si se uniere a otro marido, no será adúltera. Mira qué hermosa analogía el Señor usa para enseñarnos lo que realmente es su enfoque. ¿Qué es lo que es? Que nos está diciendo que mientras tengamos vida, nosotros antes, en nuestra primera relación, cuando tenemos vida, cuando estamos sujetos a la condenación del pecado, por la ley nos damos cuenta que las obras del pecado nos llevan a muerte. Estábamos nosotros comprometidos con ese estilo de vida. ¿Sí me explico?
Pero en el momento que nosotros venimos a la gracia en Cristo Jesús y nos bautizamos en Cristo, porque el bautismo representa muerte, la muerte en Cristo Jesús. Por eso que nosotros ahora podemos decir: y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora hago en la carne, lo hago por amor a aquel que me amó y se entregó a sí mismo por mí. Porque decimos: ya no vivimos nosotros, mas Cristo vive en mi vida. Hemos resucitado. Dios nos ha dado una nueva criatura, dijeron en la escuela dominical. Y eso es lo importante, porque para tener algo nuevo es que algo tuvo que morir. Y si algo ha muerto, significa que ya no estamos sujetos a aquel primer marido, que son las obras del pecado de la ley. Porque ya hemos muerto. Y como hemos muerto, tenemos ya otra vida. Estamos ya libres y nos hemos nosotros comprometido por la sangre del Cordero en Cristo Jesús. ¿Alguien me está entendiendo lo que le estoy queriendo decir? Mira, te explico algo. Por ejemplo, la sentencia judicial solo se aplica una vez. ¿Sabías eso? Entonces, al resucitar en Cristo, ya no hay más condenación. Por eso que la Biblia es clara cuando nos enseña. Romanos nos ilustra, comenzando con ese hermoso versículo 1 del capítulo 5. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Romanos 8:1 no se equivocó cuando nos está explicando de esto, que nos dice: ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Ninguna. Porque al estar resucitados en Cristo, la primera naturaleza que nos hizo esclavos del pecado, Cristo la rompió. No se puede aplicar la sentencia de la ley de la muerte, condenación, dos veces a la misma persona. Antes de ser cristianos estábamos condenados. Antes de que Cristo llegara a nuestra vida, cada uno de nosotros estábamos condenados. Pero gracias a Dios, del momento que Cristo entró en nuestras vidas, del momento que Cristo invadió nuestro ser, Él rompió esa condenación del pecado. Al romper la condenación del pecado, Él nos permitió que nosotros no tengamos doble culpa, doble sentencia, porque la primera sentencia ya fue pagada. Y ¿sabes qué? Alguien murió por ti y por mí en la cruz del Calvario. Él pagó la sentencia de muerte. Él pagó la sentencia de muerte que tú y yo merecíamos. Por eso que es imposible que Cristo vuelva a morir por nuestros pecados, como dice Hebreos. Así que esta ley de sentencia de muerte o de condenación no se puede aplicar dos veces a la misma persona. Por eso entendimos que cuando uno ha nacido en Cristo, la primera condenación ya no se aplica más. Qué hermosa seguridad tenemos en Cristo Jesús. Inclusive la misma Constitución de los Estados Unidos, como en otros países, tienen esto en sus leyes. ¿Sabías que el Fifth Amendment, el quinto mandamiento lo respalda? En inglés lo dice, perdóname, ahorita alguien que se lo traduzca. Dice: no double jeopardy of the Fifth Amendment of the United States Constitution prohibits someone from being persecuted more than once for the same factually specific crime. En otras palabras, ¿qué es lo que dice este quinto mandamiento de la Constitución de Estados Unidos? De que ningún hombre puede ser sentenciado dos veces por el mismo crimen. Así que si te ampallaron por tener papeles no muy auténticos y en la primera sentencia te dijeron: te absuelto, te perdono, forgiveness, entra. Después no te pueden llevar a la corte por la misma sentencia, porque ya te perdonaron, ya te sentenciaron, ya te absolvieron la primera vez. ¿Sí me expliqué?
Lo mismo es en la condenación de la muerte. La primera naturaleza nuestra, Cristo la rompió, Él la pagó, por lo tanto, ya no tenemos esa condenación de la muerte. Lo que entendieron, digan gloria a Dios. Así que el creyente ha sido muerto a la ley para no ser más sujeto a ella y poder tener nuestras vidas escondidas en Cristo. Siempre tiene que haber muerte primero para poder tener vida en Cristo. Juan 12:24 lo explica también eso. Anda por fuera del Evangelio de Juan 12:24. De cierto os digo que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. Y eso es lo que nos enseña esta gran verdad. Y es por eso, ilustrando nuestros célebres que tenemos entre nosotros, es por eso que inclusive en nuestra vida cotidiana, en los Marines, se aplica también la misma lógica. Hay una frase que en la cual nosotros decimos, digo nosotros porque hay un lema que dice: once a Marine, always a Marine. Una vez marinero, siempre marinero. Pero uno de los hermosos lemas que es conocido por todo militar de la Marina o por todas las Fuerzas Armadas es que siempre hay un lema que se caracteriza en nuestras insignias: Semper Fidelis, que en latín esa palabra significa always faithful, siempre fiel. Y siempre fiel porque enseña que verdaderamente eso es lo que es Dios para con lo suyo. Dios es fiel para con su iglesia. Dios nos ha librado de la condenación de la muerte una vez y para siempre. He has done it for you. Y Él permanece fiel aun cuando nosotros seamos infieles. Mira hasta qué magnitud llega de esa fidelidad. Y ese es el legado de nosotros. That is our legacy. Que nosotros tengamos que aprender de Dios a ser fieles. Y eso es donde muchas veces nosotros caemos en estos trastornos mentales. Porque quienes reconocen que ser fiel es difícil. ¿Tú eres siempre fiel? ¿Tú eres siempre fiel? Muchas veces nos cuesta muchísimo ser fieles a nuestros votos. Muchas personas dicen: soy fiel a Dios. Pero si no eres fiel a los hombres que lo ves, ¿cómo puedes ser fiel a Dios que no lo ves? Si Dios nos permite que a través de entre nosotros aprendamos lo que es fidelidad, aprendamos lo que es amor, aprendamos lo que es perdón, aprendamos todas estas virtudes que necesitamos para que día a día nosotros cada vez más nos parezcamos a aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. It's a challenge, oh yes. Es difícil, es duro, oh sí. Es duro, mi negro. Pero vale la pena. Vale la pena, estimados hermanos. Así que acuérdate de eso. No podemos ser sentenciados dos veces por el mismo crimen. ¿Y quiénes reconocemos que nosotros estamos aquí por malos más que por buenos? ¿Tú te mereces ser cristiano? ¿Quién de aquí me puede decir que te mereces que Cristo haya dado su vida por ti? ¿Ah? Nadie. Nosotros éramos merecedores de muerte. Pero Dios en su misericordia nos dice: aunque tú eres el que me estás crucificando, aunque tú eres el que me estás escupiendo, aunque tú eres el que me rechazas hoy, sabes, aún así yo te amo y te perdono, porque un día vas a entender que lo que yo estoy haciendo por ti, aunque tu mente no lo entienda, aunque te hagas nudos en la cabeza y el cerebelo se va por todas partes y humo sale, aún así no comprende, pero lo único que tienes que entender es que mi amor es sobre todas las cosas. Pasa toda emoción, pasa toda confusión, pasa todo estrago, dolor, y en todo eso Dios dice: sabes, un día lo entenderás, que lo que estoy haciendo por ti es para que no caigas en condenación. Así que, hermanos, por esa razón nosotros no tenemos que pecar.
La otra razón es porque ya tenemos otro amo. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¿A cuánto le gusta estar sujetos a alguien? Uno dice, ni a mi esposa me sujeto, me va a sujetar a alguien. Y el otro también. Los jóvenes anhelan, ni a mis padres me sujeto, me voy a sujetar a alguien. Y cuando llegamos a los pies de Cristo, decimos, Señor, y nos halagan cuando nos dicen, ahí viene el siervo de Dios. Y uno saca pecho. Y se levanta bien. Ahí viene la sierva. Y hasta cambia el tono de voz cuando agarra el micrófono. Se le pone una voz más aguda. Y habla así. Y cuando le quita el micrófono, ¡ay, Dios le bendiga! Pero el término siervo, corríjame si me equivoco, no tiene nada que ver con una libertad de que tú hagas lo que tú quieras. Es todo lo contrario. Pero en todo esto tenemos que entender algo. Tampoco no pecamos o no debemos de pecar porque ya tenemos otro amo y no es el hombre. Las mujeres digan gracias a Dios. Suficiente con el cara dura de mi marido. Y la mujer y los varones digan gracias a Dios también. Pero sabes, tenemos otro amo. Primeramente, nos presenta la solución al problema de los pecados. Ese amo que es Cristo Jesús nos presenta la solución del problema de los pecados. Y yo quiero que tú me escuches claramente. Mira lo que estoy diciendo. Voy a diferenciar entre lo que es pecado y los pecados. ¿Me entendiste? Voy a diferenciar lo que es pecado con lo que es pecados. No lo veas en lo que es singular y plural. No, es una definición más profunda, por favor. En la nueva vida en Cristo tenemos la ayuda del Espíritu Santo. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Lo más importante que tenemos que entender como nueva criatura que somos es que tenemos que vivir para agradar a Dios. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¿Cuántos saben eso? Ya, el primer objetivo de nosotros es agradar a Dios. Aunque estés casado, aunque estés soltera, aunque estés divorciada, aunque estés amargada, aunque estés contenta, aunque estés con hijos, aunque seas viuda, aunque no seas viuda, aunque seas enojón, aunque seas cara dura, aunque seas peruano, tu primera obligación es agradar a Dios. Esa es nuestra primera obligación. Y digo obligación porque muchas veces no es fácil, no sale con una voluntad propia. Al creyente Dios ya lo ha predestinado, lo ha cambiado, tiene un destino asegurado de condenación a salvación. El pecador creyente, listen up, ahí decían eyes, ¿verdad? Clear, no sé si han cambiado, pero bueno. El pecador creyente tiene victoria sobre el pecado. El pecador creyente, suena algo contradictorio, pero solamente sígame, no te duermas que ya estoy terminando la introducción. El pecador creyente tiene victoria sobre el pecado, porque la justificación que Dios nos ha dado hace diferencia entre lo que es pecado y los pecados. Aquí te explico. El pecado, porque Romanos habla en los primeros capítulos que es el pecado. El pecado es el rechazo a Dios. Es rechazar la salvación misma, que condena al hombre. Porque si tú condenas, si tú rechazas a Dios, no hay otra salida para ti. Mientras los pecados nos demuestran la condición del pecador, los pecados nos demuestran la condición del pecador, son los resultados de la decisión del pecado. Por eso cuando yo dije la otra vez, and listen up, yo dije esto: los pecados no te condenan, porque es verdad. Los pecados no nos condenan. Lo que nos condena es el pecado. Porque cuando pecamos, nosotros que antes estábamos condenados a la muerte, hubo alguien que dijo: yo te acepto, mi sangre por ti te perdona y te llevo de tinieblas a luz. Los pecados nuestros pusieron
Lo que nosotros creíamos que era algo que no se podía pagar, alguien los pagó por nosotros. Por ende, los pecados no nos condenaron, Cristo nos salvó. Y ahora en Cristo Jesús, los pecados, si un creyente peca, primera de Juan, capítulo 2, versículo 1, nos dice de una forma tan amorosa: hijitos, si pecáis, de abogado tenemos para con Cristo Jesús. No te digo que tenemos libertad para pecar y pecar, porque te dije en los dos primeros puntos que el cristiano ya no pecamos. Pero muchos solamente se van a agarrar estos versículos. Aleluya. Ahí están para que lo lean. Qué maravilloso es Dios. Entonces, por eso es importante reconocer que no podemos sucumbir bajo el pecado. Si rechazas a Cristo, ya no hay alternativa para ti. Ya no hay alternativa para nadie. Pero mientras Cristo esté siempre en nosotros, tenemos nosotros salvación y vida eterna. Mientras que Cristo sea siempre el Rey de nuestras vidas, nosotros tenemos solución. Para el creyente que no estamos en esclavitud del pecado, sino somos de luz, nuestras fallas o pecados son perdonadas en esa sangre maravillosa, en ese verso que tienes en los televisores. Hijitos míos, y mira cómo habla Juan: estas cosas os escribo para que no pequéis. Mira cuál es el enfoque. ¿Acaso Dios nos estimula a pecar? No. Ni siquiera Pablo en este capítulo 7, que parece un trabalengua, tampoco la intención de Pablo era esa. Pero dice: es para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Bendito es Dios. Así que vamos, es que para entender esto muchas veces tenemos que pasar por ciertos estragos. El creyente sufre estragos. Di amén, por favor. Sé un poquito sincero conmigo. Di: es verdad, yo reconozco que pasamos por estragos. O tú nunca has pasado por algún estrago. Ay, Dios mío. Y te digo algo más hermoso, que uno dice que ya cuando cumpla ciertos años en el evangelio, los estragos desaparecen. It's gonna get better, but it doesn't. Los estragos no desaparecen, siguen, pero a otro nivel. Eso no te quiero desanimar, porque a través de estos estragos nosotros aprendemos a confiar más en Dios. Es como estos muchachos. Estos muchachos estaban a punto de tirar la carrera. No querían subir en la última montaña. Cuando yo pasé por el crucible, por el cruzado, no sé cómo se traduce. ¿Ah? Crucible. A ver si alguien. Bueno, cuando pasé por esa faceta, mis ingratos running instructors mojaron la montaña la noche anterior. Llevaron trucks y mojaron todo para que fuera difícil escalarla. Pero muchas veces cuando uno cree: ya no puedo, hasta aquí nomás, Dios nos da ese aire de aliento y nos ayuda en nuestros estragos. Así también nosotros, estimados hermanos, la Biblia nos enseña que muchos grandes también pasaron por estragos. Muchos se cuestionaron, muchos se confundieron. ¿Alguna vez te has sentido confundido, confundida? No estás solo. Muchos hasta pasaron por depresiones. Este es un gran tabú. Es que el creyente no puede pasar por depresión o por estrés, porque tenemos al Espíritu Santo. ¿Cómo sucede eso? ¿Cómo uno puede tratar de buscar un entendimiento ante eso? Pero sabes, la Biblia nos dice que muchos grandes han pasado por estos estragos, por depresiones, por altibajos. Por eso es que Pablo nos enseña este hermoso pasaje en el capítulo 7, las cosas que pasan por la mente de un creyente. Mira, ¿tú te acuerdas del gran profeta Jeremías? Jeremías, el gran profeta escogido por Dios desde antes que él naciera. Dios le había separado, con mi hermano pastor estaba hablando. Le dije: Dios, gracias por la confirmación. Pero Jeremías buscó la muerte. Más de una vez se quejó. Por eso que le dicen el profeta llorón. ¿Cuántos llorones hay aquí? Sin ofender a los presentes. El profeta llorón.
buscaba la muerte y dice: Señor, me seduciste, fuiste más fuerte que yo. Porque era necesario. Y no solamente él, vemos otro profeta que se esconde en una cueva llamado Elías. Vemos a un gran hombre salmista de Dios, David, que compuso salmos, que compuso diferentes obras poéticas, que vemos que en lugar de estar jugando con otros jóvenes, qué sé yo, sus juegos regulares, él estaba matando leones, osos, y no de África, del Medio Oriente, diferentes animales salvajes, y hasta gigantes comenzó también a matar. Y en medio de todo eso, vemos también cómo lloró amargamente la situación de su vida. Vemos un hombre también que sigue su dinastía, el hombre más sabio sobre la tierra, Salomón, con tanta sabiduría este varón. Por eso que estas depresiones, estas emociones traicioneras pasan recibo a toda persona. Vemos un hombre de diferente calibre, aunque es padre e hijo, pero no era tan físico como su padre, guerrero. Este era sabio, el hombre más sabio sobre la tierra, y aún así también pasó por un gran proceso mental, que por tantas mujeres se desvió su corazón ante Dios. Y qué decir, vemos también los hijos de Coré, que en el Salmo 42 nos ilustran el pasaje cuando por A o B uno se siente como confundido, uno se siente como en diferentes estragos, en depresión y confusión, en lo que sea, que el Salmo 42 nos dice: ¿sabes qué? Te dice, cuando te sientes en esos momentos difíciles, háblate a ti misma, háblate a ti mismo, porque el salmista dice: alma mía, alaba a Jehová. Lo dice en el Salmo 42. ¿Por qué crees que yo hacía eso el día viernes? El día viernes no solamente yo me hablaba, me cacheteaba hasta con eso. Muchas veces es necesario hablarnos de esa manera, apasionadamente, para poder despertarnos. Muchas veces Dios dejó todo esto para que nosotros podamos entender la ilustración, la obligación de hablarnos a nuestras propias almas para poder alinearnos con Dios. Porque muchas veces nos desalineamos. ¿Cuántos dicen amén? ¿Nunca te has desalineado con Dios? Ay, perdóname, querubín, me confundo con ustedes. Son tan perfectos que las alas solamente te hacen falta para subir al cielo. Pero muchas veces nos desalineamos. ¿Sabes? En la debilidad nuestra, en la debilidad del creyente frente a la tentación o a lo que es el pecado, siempre nosotros tenemos que tener en cuenta algo que el mismo apóstol Pablo en el versículo 14 lo narra. Mira, la debilidad frente al pecado, frente a la tentación es fuerte, es muy fuerte. Por eso que el versículo 14 él lo expresa de esta manera: porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Cuando dice vendido al pecado, Pablo hace una ilustración de lo que era el mercado de esclavos que en ese entonces, en esa cultura había, que vendían a las personas. De esa manera él quiere ilustrarnos lo que realmente es la gran batalla de lo que es estar en esta carne. Esta es la imagen que él nos plantea. ¿Es cierto que el creyente ha sido librado del dominio del pecado? Sí, claro que sí, porque si tú vas a los capítulos, a dos capítulos, al capítulo anterior, capítulo 6 de Romanos 6:12, por favor, anda conmigo a 6:12. Mira lo que dice: no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal. Yo quiero que lo leas conmigo, ya voy a terminar. De verdad, ya voy a terminar. Ayúdame, por favor, mi hermano. Ya que se está durmiendo, lo tiene en la cabeza esto. Ahí está la unción. Miren lo que dice, gracias. Gloria a Dios. Nunca he visto una persona tan honesta en esta vida. Dios bendiga la vida de mi hermano. Oh, gloria al Señor. 6:12, léelo conmigo. Pero ¿qué es lo que dice allí? Todos juntos, vamos. Voz alta, let's go, vamos. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis
en sus concupiscencias. Claramente dice, es un imperativo, dice, no reine, no lo dejes, no permitas pues que el pecado en vuestro cuerpo reine, de modo que obedezcáis en sus concupiscencias. El versículo 14, vamos, ¿qué es lo que dice? Porque el pecado, léelo conmigo, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino, no has entendido, vamos a leerlo de nuevo, porque si lo entiendes, yo quiero que lo digas con gana, con gozo, con alegría. Dice, porque el pecado no se enseñoreará. En tiempo futuro está, el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia, bajo la gracia, bajo la gracia. Pero hermanos, yo peco, yo sé, y yo también. Pero una cosa es pecar, fallar y reconocer, y otra cosa es que el pecado se enseñoree de tu vida y de mi vida. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Ah, Padre, despiértanos, despiértanos. Sin embargo, no podemos librarnos de la influencia del pecado en nuestra vida física. Es que el pecado, muchos dicen al peor enemigo es Satanás. Estos muchachos dijeron, my worst enemy is my drill instructors. Mis peores enemigos son mis sargentos que nos hablan. Qué hermoso hablan ellos, ¿verdad? Con tanto amor, una voz tan tranquila, tan metódica, tan motivadora, lleno de paz. Sacan lisuras que nunca había imaginado, escuchado en mi vida. Pero gloria al Señor, es parte del entrenamiento. Pero sabes, el creyente puede y debe avanzar en el desarrollo del carácter cristiano. Necesitas mejorar tu carácter. Dile a tu vecino, necesito que mejores tu carácter. Dile, tell him. I need you to be better. I need you to improve your character. Necesito que mejores tu carácter. Dile, así lo despiertas. Ok, pero tampoco no se pase, no le digan la lista. Solamente eso. El cristiano, nosotros tenemos que reconocer algo, que en esta vida tal vez no llegaremos a una perfección, pero es inevitable que nosotros entendamos que si por A o B fallamos, tenemos que seguir adelante. El pecado es inevitable. No te quiero dar luz verde al pecado. No te quiero decir eso, porque ya te expliqué. No podemos pecar, pero pecamos. No porque somos dominados, sino porque somos de carne y hueso. La naturaleza humana todavía está en tu vida y en mi vida. Y una vez yo dije, Dios mío, pero ¿por qué me dejaste en naturaleza humana? ¿Por qué no me transformaste? 1 Corintios capítulo 15. Y el Señor me dijo, exactamente por eso. Porque 1 Corintios capítulo 15 nos enseña que seremos transformados. Un día nuestros cuerpos serán transformados y ya no pecaremos más. Pero mientras que llegue ese día, en este cuerpo humano muchas veces tenemos que aprender a depender de Dios. Tenemos que aprender a buscar de Dios. Y buscar de Dios y depender de Dios significa muchas veces no depender de ti mismo. Es que confiar en el hombre, ay Dios mío. Ni confíes en tu propia sombra. Do me a favor, hazme un favor. No confíes ni en tu sombra. Hay momentos que tu propia sombra te traiciona. La misma sombra que te ve llorar, que te ve babear de noche, que te ve hacer tantas cosas, que se esconde tal vez en la noche, pero se hace presente en el día. Pero esa sombra muchas veces te va a dar malos consejos. Depende cómo está tu estado anímico. Pero nosotros entendemos algo, estimados hermanos, que cuando nosotros no tomamos en cuenta la verdad de que muchas veces fallamos, puede convertirse en un peligro en aquellas personas que no saben cómo reaccionar a la triste realidad que algunas veces fallamos. Hay personas que se fallan y ya se tiran al olvido. No, por favor, en el nombre de Jesús, no te martirices tanto. Los extremos son malos.
No te vayas al extremo de, oh, pequé, pero ese hermano dijo que vamos a fallar, así que hay que darle luz verde al pecado. No te vayas a ese extremo liberal, de libertinaje barato. El evangelio no es hacer lo que a ti te da la gana. Hay que sujetarnos a la palabra. Pero tampoco no te vas al otro extremo, legalista, de, oh, miraste con el ojo izquierdo, por lo tanto te vas a ir al infierno. No, tranquilo. Todos los extremos son peligrosos. Pero hay que entender una cosa importante, que en todo el Señor está con nosotros como poderoso guerrero. Él está con nosotros ayudándonos cada día, porque las dos naturalezas del creyente, en esas dos naturalezas Él se hace presente. Pablo no hace lo que quiere, sino lo que detesta. Aquí viene el trabalenguas. Please, escúcheme por favor, porque aquí viene lo rico. Mire, cuando él dice, no hago lo que quiero, sino lo que detesta. ¿Te acuerdas del versículo que leímos? Vamos, versículo 15 del capítulo 7. Porque lo que hago no lo entiendo. ¿Alguna vez has hecho algo que no entiendes? Tú estás igual de loco que Pablo entonces. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco. Eso hago. Y si lo que no quiero, eso hago, apruebo que la ley es buena. Y acaba de decir él que la ley es mala. ¿Ya empezó el trabalenguas? ¿Ya comenzó a quemarse los cerebros? Sigan, que esto sigue. De manera que ya no soy yo quien hace aquello. Oh, ya no lo hago yo. Entonces el que peca ya no soy yo, sino el pecado que mora en mí. Ay, Pablo, pues decídete. Si ya no soy yo, sino el pecado que mora en mí. Y si yo soy mí soy yo, entonces sigo siendo yo. No se preocupen. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Te recomiendo algo. Anda a tu casita y léelo 10 veces. Yo lo leí 20, pero bueno, para entender lo que realmente esta hermosa retórica de este autor. ¿Sabes? Pablo aquí nos explica que él no hace lo que quiere, sino lo que detesta. Esta forma de escribir del autor quiere graficarnos cómo es la vida de la persona que conoce la ley de Dios, que conoce que la ley conlleva el pecado, la condenación, y en cuya vida obra el Espíritu, donde se libra la lucha de estas dos naturalezas. Pablo no apoya ni motiva a hacer lo malo o caer en el pecado. No apoya ni motiva. Al igual que a Juan, no apoyan, sino aclara lo duro que es muchas veces ir en contra de tu propia naturaleza humana. Porque ir en contra de tu voluntad, lo que tú quieres hacer muchas veces, acarrea lágrimas. Ahí es donde uno entiende cuando dice, pues no hago lo que quiero. Yo quiero agarrarle a zapatazos a este varón para desquitarme tantas de lo que me hizo. Yo quiero agarrarle de los moños a mi marido, a mi mujer, porque no me hace caso. Pero no haces lo que tú quieres, haces lo que no quieres, haces en contra de tu voluntad muchas veces para entender que hay algo que supera lo que tu carne, tu humanidad está queriendo decirte que lo hagas. Y eso es difícil, porque allí es cuando verdaderamente hemos aprendido a entender lo que Pablo nos está hablando, ilustrando en esta hermosa retórica, en su forma de escribir. ¿Sabes? Mira, en todo esto, Él es claro y nos enseña que ser plenamente obediente al Señor y resistir a perfección el pecado, la tentación, muchas veces no lo vamos a hacer con esa exactitud, con esa puntualidad. Y en todo esto, Él nos urge que nosotros tenemos que apoyarnos siempre en el Espíritu Santo. Desde el momento que nos entregamos a Cristo, Dios nos otorga esa naturaleza nueva en Cristo Jesús. 2 Corintios 5:17, ustedes lo saben, por cuando ya somos nueva criatura en Cristo Jesús, ¿verdad?
Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y cada vez eso nos ayuda a acercarnos más a Dios. Esa naturaleza espiritual llega en el primer microsegundo que tú aceptaste a Cristo verdaderamente en tu corazón. Esa naturaleza del Espíritu llega en ese momento maravilloso. Es instantáneo. Esa forma, ¿sabe? Para entender estas palabras de naturaleza, muchos eruditos lo comparan con una palabra como capacidad. Capacidad. Y es que ellos lo ven de esta manera. El viejo hombre se interpreta como la antigua forma de vida, la de un inconverso. En este sentido, el cristiano tiene dos capacidades que compiten dentro de él: la antigua capacidad para pecar y la nueva capacidad para resistir el pecado. Así que, en cuanto a capacidades, todo cristiano es capaz de pecar, ¿sí o no? ¿Tú puedes pecar? ¿O tú no pecas? ¿O estás cansado y no me estás escuchando ya? Prefiero la última. Pero todos tenemos la capacidad de pecar. Pero mire lo que dice Romanos 6:6. Romanos 6:6. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido. Mira lo que dice allí. Entiende este versículo, por favor. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él. Por eso que ya murimos, para que el cuerpo del pecado sea destruido, aniquilado, desaparecido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Pues ya no podemos recibir doble condenación. Versículo 18 aclara del mismo capítulo: y libertados del pecado vinisteis a ser siervos de la justicia. Libertados del pecado. ¿Ves cómo para nosotros esta hermosa capacidad de no pecar, la naturaleza de Cristo, del Espíritu, nos ayuda a resistir al pecado? Porque tenemos eso de parte de Dios. El inconverso no tiene la misma dicha. El inconverso, aquel que ha negado a Cristo, no quiere a Cristo, no tiene esa competencia en su interior. Él solamente tiene la carnal, la apta para pecar. Eso no quiero decir que ellos no puedan hacer buenas obras. Hay personas ateas que no quieren nada con Dios, que hacen buenas obras. Claro que sí. Pero esas obras están regidas bajo una naturaleza del pecado. Porque rechazar a Dios es sencillamente pecar, alejarse del blanco. Así que, estimados hermanos, recordemos lo que dice el famoso Romanos 3:23. Por cuando todos pecaron, toda persona que no tiene a Cristo es apta y vive bajo esa condenación del pecado. Pero en el cristiano la santificación es el proceso por el cual Dios nos pone a cada uno de nosotros para que esta naturaleza nueva crezca y crezca cada vez más en nuestras vidas. Y es un proceso continuo que vas a llorar, que va a ser por el resto de tu vida. Pero esta santificación nos ayuda a entender cada vez más cómo el Señor obra en nuestras vidas. Y en este proceso vamos a tener victorias, como también va a haber derrotas. En este proceso vamos a gritar de alegría, como también nos va a tocar llorar amargamente. Vamos a experimentar cosas que tal vez uno no quiere experimentar, pero sabe, es necesario experimentarla, porque a través de ello nosotros podemos cada vez más confesar el versículo favorito de nuestro pastor en Romanos 8:28. ¿Qué es lo que dice ese versículo maravilloso de 8:28? Que nos enseña una y otra vez, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas nos ayudan para bien. Esto es conforme a su propósito. Son llamados. Hay un propósito de por medio. Esta es la razón por la que los creyentes son alentados a hacer morir las obras del cuerpo. Romanos 8:13.
nos dice, porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Mira lo que Dios nos manda, ¿sabes? Comienza a hacer esto para que vivas. Hacer morir aquello que hace que un cristiano peque. Es necesario hacer morir esas cosas. Vamos a Colosenses 3:5. Rápido estos versículos. Hacer morir aquello que hace que un cristiano peque es necesario, imperativo para nosotros. Dice, haced morir pues lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos, avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Estas cosas caen sobre aquellos hijos de desobediencia. Y el Señor nos demanda a nosotros hacer morir, porque no puede existir esas cosas en el creyente. Y ten cuidado, porque muchas de esas cosas, especialmente lo que era la lascivia, el Señor nos manda a huir de ellas. Ten cuidado. Hay momentos que no hay que ponernos al tú por tú teología con la tentación. No te metas a querer practicar oración o teología cuando la tentación física, sexual está al frente tuyo. Allí Dios te manda a huir de las pasiones juveniles. Pablo le aconseja a Timoteo: huye de las pasiones. ¿Sabes lo que significa eso? Ni siquiera le digas un texto, sal corriendo. Tienes dos patitas, úsalas. Run, corre. Ya después deja que alguien le evangelice a esa persona. Pero tú huyes si tú estás cayendo. El cristiano tenemos que dejar a un lado los otros pecados como ira, enojo, malicia. ¿Quiénes todavía se ponen enojones entre nosotros? En el mismo Colosenses versículo 8 dice: pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. ¿Cuántas palabras deshonestas? Hay personas que no pueden hablar verdad. Y qué triste es cuando te caracterizas, cuando saben que tú te cuesta trabajo decir verdades, que de cada 5 oraciones 3 palabras son verdad. ¿Sabes? Pero para todo esto, amados, concluyo aquí. El consuelo más maravilloso que nosotros podemos encontrar ante toda esta necesidad, ante lo que es esta batalla interna en cada uno de nosotros, es que Dios tiene un control absoluto sobre nuestras vidas. A través de su palabra, el Señor nos recalca que la única salida para el hombre, para el cristiano, para el creyente, simplemente es aferrarse a sus promesas. Cristo, que nos dijo: en el mundo tendréis aflicciones, pero confiad, yo he vencido al mundo, nos recalca esta verdad. Todas las cosas que nosotros pasamos tienen un propósito maravilloso, pero hay que aprender a aguantar en los altibajos de nuestras vidas. Hay que aprender a aguantar en los puntos más bajos, como saber conllevar cuando estamos en lo más alto. En los puntos más difíciles, Pablo dice en el capítulo 7: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Este hermoso autor en este pasaje maravilloso, eso es lo que nos dice. Miren, en ese trabalengua, aquí te prometo 5 minutos y nos vamos. Menos, no te preocupes. Mira que ese versículo 4, al decir todas las cosas que él está diciendo que hay en su cuerpo, que batalla en hacer lo que no quiere, pero termina haciendo lo que no quiere, al final él reconoce una triste realidad. Mira esta expresión de Pablo, versículo 24. ¿Qué es lo que dice? Miserable de mí. Hermano, ¿por qué se emociona? Porque está en consigno de exclamación. Dice: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Si alguna vez tú te has declarado miserable, tú estás en la misma página de Pablo.
Si alguna vez tú te has declarado miserable, tú estás en la misma página de Pablo. Pero sabes, inmediatamente nos da la respuesta de oro. Mira lo que dice, él no se queda con ese lamento. Hey, Pablo no se queda con ese lamento. Aquí viene la solución, aquí concluimos. Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Él dice, miserable de mí. Pero después dice, gracias doy a Dios. Porque él encontró la salida en el siguiente versículo. Inmediatamente después del problema, Dios pone la salida. Dios no llega tarde, no llega antes, no llega después. Él siempre llega a tiempo. Dios, su mano salvadora es inmediata. El siguiente versículo nos aclara que Dios le da la respuesta. Y la respuesta es sencillamente, Pablo, sigue adelante. El siguiente verso te aclara que Dios esté contigo. Igualmente con nosotros, iglesia. Da el siguiente paso. Sigue confiando, sigue creyendo que la siguiente página de tu vida comenzarás diciendo, gracias doy a Dios. Así como vino este pasaje, versículo 25 para Pablo, en nuestras vidas también diremos inmediatamente cuando llega la prueba, tener la confianza de poder decir gracias doy a Dios en medio de esta lágrima, porque Jesucristo está conmigo. Él me ayuda día a día. Él también nos dará la victoria de que tenemos que vencer a esta carne. Ponte de pie. Los problemas internos de nuestra vida no podemos evitarlos. Y Pablo nos ilustra una vez más, no para decirnos que podemos pecar. No. Nos dice, sabes, aunque te cueste trabajo, aunque no lo quieras hacer, aunque muchas veces lo bueno que quieras hacer no terminas haciéndolo, sino lo malo, y digas miserable de mí, siempre Dios, siempre hay que dar gracias a Dios, porque en medio de todo Él nos ayuda a través de su Espíritu a poder nosotros refugiarnos en lo que es su voluntad, en esos brazos maravillosos. Si en esta hora tú has experimentado estos estragos, si te has sentido tal vez confundido en estas cosas, sabes, hay una salida, y la salida siempre es Cristo. Ninguna condenación hay. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Eso tiene que ser mayor consuelo para nosotros. Tener esa tranquilidad, tener ese respaldo. Cierra tus ojitos ahí donde tú estás. Padre de la gloria, he predicado tu palabra. He compartido con tu pueblo, Señor, lo que tú has puesto en mi corazón. Tú nos has enseñado, mi gran Dios. Tú nos has mostrado tu amor. Como dice ese versículo 8 del capítulo 5, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Gracias, Señor, porque razones tenemos más que suficientes para confiar en ti. Ayúdanos a refugiarnos en ti. Aquellas personas que están pasando por estos estragos internos, mentales, emocionales, sé tú tocando sus vidas, fortaleciendo sus cuerpos para tener la confianza de que tú, Señor bello, es el que siempre estás con nosotros y que nos has librado de la condenación de la muerte del pecado y nos has llevado por tu gracia redentora a tener esa confianza en ti, mi gran Dios. Bendigo a tu iglesia. Obra en aquellas personas que nos ven por las redes sociales. Que seas tú tocando sus vidas, sus mentes, sus corazones, para aprender a hacer tu voluntad,
aunque muchas veces vaya en contra de la nuestra. Ayúdanos, Señor bello, ayuda a esas personas. Y si alguien no te tiene, Señor, si alguien que nos escucha no te tiene a ti como su Rey y Salvador, Padre, obra en aquellas personas para que seas tú entrando en su vida y transforme esas mentes, esos corazones, esas almas, y hagas de ellas nuevas criaturas. Que esas personas tengan la convicción de decirte: Señor, yo te acepto, te invito en mi vida para que hagas de mí conforme a tu voluntad, y que tengan un encuentro verdadero contigo. Te doy gracias, Padre. Te doy gracias, Hijo. Te doy gracias, Espíritu Santo. Dale fuertes palmas al Señor.